Desde el momento que se empieza a grabar, tienen que ir poniendo presente dentro de la videoconferencia en el chat, porque eso es lo que se graba cuando sale el interruptor rojo arriba. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Sí. noches. Bueno, vamos a darle continuidad a nuestra clase. Ya directamente este día va a ser un día muy intenso porque vamos a estar viendo muchos conceptos que forman parte del programa de nuestro curso de maestría en lo que respecta justamente al énfasis de gestión educativa y en este módulo como tal que es gestión financiera de centros. Todos los ejes temáticos que ustedes vieron en la guía didáctica son ejes temáticos que forman parte del proyecto académico de la maestría como tal. Y obviamente de este programa, de este módulo que es el de gestión financiera de centro. Entonces pasamos, teniendo en cuenta nuestra aula virtual y nuestra guía didáctica, la semana pasada estuvimos analizando justamente, después de la presentación general de la cátedra del módulo, estuvimos observando todo lo que tenía que ver con el financiamiento de la educación en sí. Ahora vamos a pasar a la evolución de los paradigmas en la gestión y vamos a analizar ciertos conceptos importantes sobre lo que implica el coste de la educación como tal y también lo que decía Eric Hanushek, que es justamente uno de los más grandes estudiosos del financiamiento de la educación como tal. Eric Alan Hanushek es un economista que ha escrito prolíficamente sobre políticas públicas con énfasis en la economía de la educación. Y aquí después vamos a ver un poco qué nos ofrece, qué perspectiva nos ofrece dentro de la teoría y dentro del constructo, los paradigmas de la economía con énfasis en el ámbito educativo como tal. Muy bien, empezamos entonces de lo particular para después irnos más a lo general, de lo más básico a lo más complejo, para ir viendo primero conceptos relativos al ámbito del financiamiento de la educación. En primer término, vamos a ver lo que es el coste de la educación, un análisis de la inversión en educación y su relación con el grado de desarrollo social. Estos son términos desarrollados por Eric Hanushek. Bueno, entonces nuestro eje temático va a versar sobre una introducción sobre esta temática, conceptos previos que debemos manejar, un estado del bienestar, que es lo que nos ofrece justamente en niveles mayores de formación educativa, condicionantes del gasto público en educación. Vamos a ver un poquitito lo que pasa en uno de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en este caso de España, como para ir haciendo un paralelismo en lo que es también nuestro país como tal. El gasto público dedicado a la educación pública, el gasto público dedicado a los conciertos, o sea, a la concertación, a lo que nosotros conocemos también como en Paraguay con un término más específico, a la privada subvencionada. Gasto en educación, no es conciertos de música, sino conciertos de las escuelas concertadas, como dicen los españoles, pero para nosotros es la privada subvencionada, concertada. El gasto en educación por estudiante, el gasto público en personal docente, la evaluación del gasto público en educación y la rentabilidad de la inversión en educación. Para pasar a una conclusión, vamos a ver un poco los materiales
de los cuales versan estos conceptos, y también vamos a analizar un poquitito lo que respecta a nuestro país como tal. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una entidad multilateral, así como lo es las Naciones Unidas, así como lo es también lo que es la UNESCO, etcétera. Esta organización tiene una vertiente desde un punto de vista estrictamente económico, pero relativo a todas las cuestiones que hacen a la materia educativa como tal. De hecho, desde la OCDE nacen las evaluaciones PISA, el Programa Internacional de Estandarización del Aprendizaje. El Programa Internacional de Estandarización del Aprendizaje es justamente una evaluación internacional para medir las competencias básicas en el ámbito de la ciencia, las matemáticas y la lengua como tal, lo que es el enfoque STEM y lo que es la lengua como tal, porque es considerada que esa edad de entre 14 y 15 años de edad es el camino de medio término ya entre terminar la enseñanza, la educación elemental, que es la educación general básica, en lo que respecta a la clasificación internacional normalizada de estudios, lo que vendría a ser la educación primaria 1 y la educación primaria 2, y lo que es la educación media baja para pasar luego a la educación media alta en la clasificación internacional normalizada, con las terminologías propias que le acuñan cada sistema educativo de cada país. Y por tal motivo, esa edad, ese grupo etario de 14 a 15 años de edad, que está entre el 9º grado y el 1º de la media, tiene ya una perspectiva ya a convertirse de ahí a poco, de a 5, de a 4 años en adelante, de a 6, de a 7 años en adelante, en mano de obra activa para el país. Un talento humano que puede llegar a generar riqueza dentro del país. Entonces, sus condiciones educativas deben ser óptimas de tal manera que entre dentro de la productividad de la riqueza de un país. Es así que, por eso, la OCDE considera la educación como uno de sus objetivos fundamentales. Y es así que todos los gobiernos asociados, no todos los países del mundo están en OCDE. Paraguay, de hecho, hace poco ingresó a la OCDE. Y cuando se habla de la transformación como tal, justamente se habla de pasar de un estado en donde la educación como tal era tenida en cuenta en tiempos pretéritos como una cuestión más de números estadísticos, más que de cambio de movilidad social, a que realmente se convierta en un mecanismo por el cual se salga de la pobreza y se vaya a mayores niveles de estándares de bienestar como tal. Es así que justamente las sociedades menos avanzadas son las que menos expansión en educación tienen. Es por ello que también la educación como tal es prioridad del Estado, forma parte de una de las prioridades más importantes de todos los estados del mundo. Es así que más que menos algún que otro país tiene categóricamente un ministerio de educación abocado justamente a lo que es educación como tal. Hay una parte de la inversión, una parte del Producto Interno Bruto que es dedicado a la educación, que está destinado a la educación. Y si bien es cierto acá en nuestro país vecino, que es Argentina, uno de los candidatos probablemente presidente de la República Argentina, que dice que va a eliminar el Ministerio de Educación, igualmente va a crear una especie de Ministerio de Educación denominado Ministerio de Capital Humano, y bueno, básicamente es nomás luego otra vez el Ministerio de Educación. Es así que el gasto público en educación suele ser elevado muchas veces en países de alto potencial, incluso en aquellos países en donde el papel del Estado en la economía es pequeño. Aunque haya menos Estado en países cuya economía son muy liberales, también la educación es prioritaria. Eso lo podemos ver en Singapur, Corea del Sur, mismo Japón y otros países que han experimentado un crecimiento económico altísimo y también educativo en los niveles del Programa Internacional de Estandarización del Aprendizaje, las evaluaciones PISA. A lo largo de los años, los países en general invierten más dinero en educación. Cada vez se invierte más dinero en educación. Cuando hablamos en educación, hablamos en todos los niveles del sistema educativo, en todo lo que nos clasifica CINE como tal. Bueno, es así que los conceptos que nosotros tenemos que manejar son los siguientes.
Y ahí voy a pedir, por favor, que para ver que la participación sea, alcen la mano, por favor, los que están conectados desde sus dispositivos laptop. Bueno, voy a pedirle entonces a Alberto Pérez que por favor nos pueda leer esta diapositiva. Adelante, Alberto, te quiero escuchar. Dale, profe. PIB, Producto Interior Bruto, es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o el decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país únicamente dentro de su territorio. El gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto comprende el gasto público total, corriente y de capital en educación expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto en un año determinado. El gasto público en educación incluye el gasto del gobierno en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, administración educativa y subsidios o transferencias para entidades privadas, estudiantes, hogares y otras entidades privadas. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, muchas gracias, Alberto, uno de los conceptos que debemos de manejar. Pasamos al siguiente. En esta diapositiva le voy a pedir a la compañera Alicia Castillo que nos pueda, por favor, leer esta diapositiva. Adelante, Alicia. Producto Interior Bruto per cápita, relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes en ese año. Valor actual neto, que es VAN, indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto para determinar si luego de descontar la inversión inicial nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. Muchas gracias, Alicia. Pasamos al siguiente concepto. Y le voy a pedir a la compañera Graciela. Adelante, Graciela. Estado del bienestar. En España, el Estado obliga a consumir a cada ciudadano un nivel mínimo de educación. El hecho de que sea un bien fundamental no determina el hecho de que su provisión y producción deba ser únicamente pública. En la mayor parte de los países de nuestro entorno económico conviven educación pública y privada. Gary Becker cree que la inversión en educación repercute positivamente en el propio individuo que la adquiere, dotándole de un mayor nivel de productividad y aumentando sus posibilidades de rentas futuras, tanto monetarias como la utilidad y bienestar social. Esto se debe a que la educación permite a los individuos disfrutar más de su trabajo, tienen más ocio y por tanto un mayor bienestar. En este punto nos dice de manera explícita, pero de manera implícita da a entender que también un talento humano, una persona educada también es un mejor y mayor consumidor. Y al ser consumidor va a mover la economía porque va a generar sus recursos económicos y va a ser el que mueva esa economía para adquirirla o para producirla como tal. Vamos a la pregunta, ¿por qué se invierte en educación? Adelante, Lilian, si podés leernos para esta diapositiva para saber por qué es que es importante invertir en educación. Las condicionantes del gasto público en educación. El gasto público debe ser un elemento activo y una herramienta importante para que intervenga el Estado a través del manejo de las políticas públicas. La calidad de las políticas educativas, y la asignación de gasto para educación son muy importantes, ya que un mayor gasto no garantiza necesariamente una mayor calidad del servicio educativo, por lo que constituye un desafío para el Estado impulsar una planificación estratégica de la educación que contribuya directamente al desarrollo. Los determinantes del gasto público educativo pueden agruparse en función del impacto de los distintos tipos de determinantes económicos y demográficos, políticos e institucionales. Muchas gracias, Lilian. Entonces vemos aquí que hay ciertas condiciones que influencian y tienen una incidencia sobre el gasto público en educación.
aspectos que tienen que ver con cuestiones de administración, con cuestiones de gerenciamiento, con cuestiones de planificación estratégica, con cuestiones que hacen a lo que tiene que ver con factores demográficos, organización territorial, organización política, el gerenciamiento político como tal, las instituciones, la cultura, la identidad de un país también influyen. Todas estas características, todos estos factores influyen en el gasto público como tal, ¿verdad? En educación. Es así que vamos a ver uno de esos determinantes, que acá ya hablamos ya de determinantes, factores así directos que influyen dentro del ámbito educativo como tal. Se encuentra aquí otro compañero que pueda leernos, por favor. Marcos, ¿vos podés? Marcos Cruz. Profe, yo estoy manejando y estoy con el celular, solamente por Noelia. eso. Adelante, Noelia. Determinantes económicos y demográficos. A mayor nivel de desarrollo económico, mayor es el gasto público en un periodo de tiempo determinado. El entorno económico también tiene un impacto relevante en el gasto en educación. NICAM, de 2004, la inversión en educación es beneficiosa para el desarrollo económico. El grado en que un país asigne el gasto educativo entre los distintos niveles de enseñanza determina en gran medida el efecto redistributivo a favor de los pobres de dicha inversión. Castells considera que el grado en que un país sigue un curso de la inversión pública en la educación superior determina su posición relativa en el gasto total en educación. Bussmayer dice que el gasto en educación primaria constituye alrededor del 75% del gasto total de la educación pública en los países de la OECD. ¿Sigo, profe? Hasta ahí. No, seguí leyendo el siguiente párrafo. El patrimonio cultural de un país puede ser considerado como otro elemento importante y condicionante del gasto público educativo. Jorgensen y Manuel determinan que el gasto público en educación de un país con una fuerte herencia católica y con un alto porcentaje de población católica es más bajo que en otros países. Wow, me quedo con eso. Eso decía también, de alguna manera, en su teoría política y administrativa, Max Weber decía eso también. Pero bueno, esa era una forma de ver el mundo de aquel tiempo, en donde la industrialización y el desarrollo económico fue capitaneado por los países protestantes, de mayoría protestante, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pero hoy en día ya no es tan así, ¿verdad? Bueno, para que esto pueda ser un poco entendido, ¿verdad? Porque parece muy abstracto todo, quiero mostrarles un material en donde algunos están en castellano y otros están en inglés, pero necesito que ustedes puedan ver que el señor no habla castellano, es solamente angloparlante. Vamos a ir viendo algunos videos relacionados a Eric Hanushek, que les había comentado, que es uno de los más grandes representantes hoy en día de los estudios de las inversiones en materia económica y políticas públicas referidas a la economía de la educación como tal. Ahí viendo un poquitito para que vayamos adquiriendo más nociones sobre estos aspectos. Just three short questions, and the last maybe is the longer, but the two first are shorter. You have a very agreeable idea that if you desire to fire the 6 to 7% of the worst teachers, of all the teachers in a country, the improvement in the quality of education of this given country will boom from the bottom to the top in a very short period. Yes. Is that right? That is correct. Let me put that into Argentinian perspective. Yeah. If you replace the bottom 4 to 6% of the teachers, if the teacher distribution is the same as we see in the Yes. U.S., if you replace the bottom 4 to 6% of teachers with an average teacher, Yes. looks like Argentina could, in fact, improve up to the level of Uruguay
Okay. and improving to the level of Uruguay measured on the PISA test. Yes. According to the historical record of the impact on growth, Yes. would lead to eventually an economic value that's 3 times the current GDP of Argentina. And how long will it take? If Well, we- those are estimates that take projections over the next 80 years, Okay. but then calculated in present value terms, in terms of the current Yes. dollars. So it weights what we see tomorrow much more heavily than what we see in 80 years. Short question, short answer. Finland is the envy of Yes. many countries all over the world because of education. How long it would take to Argentina to reach the standard of education so as to grow as Finland is doing? Well, we've never seen any country that's gone that far in the rankings, partly because we haven't had these tests for long enough to see that. Yes. What we know is that even in Latin America, the examples of Chile and Colombia and Brazil and Mexico to some extent show that in 15 years you could easily get up to the level of Uruguay that we Yes. talked about. Yes. And in 30 years you might be able to go much higher to the into the range of OECD countries. 30 years. Yes. Quiero que se fijen aquí y dejen picando la pelota otro punto que va a analizar también acá Erich Hanuschek y que tiene que ver con la evaluación y la compensación, la evaluación docente y su compensación. Está en inglés, pero voy a poner en subtitulado traducido para que tomen nota de lo que va diciendo Erich Hanuschek. Esperen un ratito. One of the major changes in the last 15 years has been consideration of how we evaluate teachers and how we pay teachers. There's been a lot of research done on this, and I've done part of it, but lots of other people have also participated in trying to figure out how teachers affect student outcomes and how we should pay them to make sure that we get the best student outcomes. Why this has become important is seen in the number of states that are passing laws that have to do with how you evaluate teachers and in part how you pay teachers. There are several states now that have passed laws that make it mandatory that local districts consider student learning in their evaluation of teachers. There are other states that have said these evaluations should be used to decide whether the teacher is retained by the district, both in an initial tenure decision, but also in ongoing decisions over time about whether the district keeps hiring somebody. In particular, if a teacher does badly 2 years in a row, they might be fired. We've actually seen this in Washington, D.C., where for 4 years now they've had a contract that rewards good teachers a lot, maybe $25,000 of increase in their base salary versus firing teachers that do badly 2 years in a row. And Washington, D.C. has implemented this system, and by the evaluation of
people here at Stanford, Tom Dee and his colleague Jim Wyckoff, we see that that's had a noticeable impact on student achievement. So what we are seeing nationally is a movement to pay a lot more attention to what the teacher is doing in the classroom and rewarding those that do a good job, but not keeping those that do a bad job. Bueno, a partir de ahí, sigamos atendiendo todas estas reflexiones y estos conceptos no tienen sentido uno sin el otro, de tal manera que por eso es importante que vayamos analizando punto por punto los conceptos, los constructos, para que después vayamos entendiendo las reflexiones como tal. Vayamos a otro de los condicionantes del gasto público en educación. Las condiciones, los determinantes políticos. Le pido a Graciela, por favor, que pueda leernos los determinantes políticos que afectan en el ámbito educativo. Condicionante del gasto público en educación. Determinantes políticos. Los partidos políticos sostienen distintas preferencias por el gasto educativo debido a que representan distintos grupos de ingresos. Los gobiernos de izquierda aumentan la financiación de la enseñanza pública y los de derechas tienen interés en contener y reducir el gasto educativo. Castres, 1989, Boyce, 1996, 1997, Ansel, 2006, Bussemeyer, 2007. En este mismo sentido, los autores concluyen que en los países donde gobiernan los partidos de izquierda o centroizquierda, gastan más en educación. Además de la ideología del gobierno, la de los votantes también influye en la configuración de las políticas. Los partidos ajustan sus políticas hacia las preferencias del votante para mejorar sus probabilidades de éxito electoral. Veamos ahora los determinantes institucionales. Seguí, Graciela. Ok. Determinantes institucionales. Cuanto mayor es el grado de democracia adquirido por los países, mayor es el gasto público en educación. Los procesos de liberalización económica y globalización en los que se encuentran sumidos todos los países de la OCDE no han contribuido a incrementar un mayor gasto por parte del Estado en materia educativa. Sigamos con las siguientes preguntas. ¿Se invierte más en educación pública o en educación concertada, que vendría a ser lo que conocemos como privada subvencionada? Y veamos, esto es un caso, nosotros lamentablemente en Paraguay no tenemos muchos estudios. Profe, esa es otra forma de llamar al gasto de conciertos. No. Cuando decimos concertada, estamos otra forma de denominarle a aquella que es privada subvencionada, la que recibe alguna subvención del Estado. Ok. Les pediría por favor que alcen la mano para que entonces yo sepa quién está hablando, porque cuando yo presento no les estoy viendo a ustedes, entonces así por lo menos escucho que alguien alza la mano y después miro quién es. Noelia, adelante. Profe, tengo una consulta. Sí. Actualmente hay muchas instituciones subvencionadas que se están volviendo públicas. Eso puede ser por un factor externo, porque algunas tienen ayuda de la Unión Europea, del extranjero, de ONG. ¿Por qué puede ser que se están volviendo públicas? ¿A qué te referís con que se vuelvan públicas? Explícate un poco más. Es que ya no cobran, o sea, no hay ningún costo como en los privados. Por ejemplo, tengo una escuela que era privada, luego pasó a ser subvencionada y ahora ya es 100% pública nacional. O sea que todos sus docentes directamente cobran sus honorarios, sus salarios del presupuesto general de la nación. Sí, así mismo. Bueno, puede deberse a muchos factores, ¿verdad? De repente las instituciones concertadas o privadas subvencionadas nacen justamente allí donde muchas veces el Estado no llega por falta de recursos.
y porque también las comunidades educativas, que al fin y al cabo son las fuerzas vivas que están llevadas adelante por las familias, los miembros de la comunidad, de la ciudad, del barrio, quieren una educación con ciertas características para inculcar a sus hijos y a sus familias una manera de entender la vida y una manera de entender la educación. Generalmente ustedes habrán visto que las instituciones privadas subvencionadas son generalmente o católicas o son evangélicas, generalmente asociadas a una creencia religiosa. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pasa que también a veces las dificultades económicas internas y administrativas de estas instituciones hacen que sean cada vez más cuesta arriba su administración, no encuentren la manera de que las cuotas que cobran, ¿verdad? Que no son iguales a las de un colegio totalmente privado, terminen por no cubrir todas las necesidades de infraestructura, de gastos corrientes e incluso pago de salarios a aquellos docentes que no cobran dentro de la plantilla de la parte pública. Entonces terminan directamente solicitando más rubros y al final la escuela termina siendo completamente pública y en algunos casos desafectada también de su carácter privado como tal. Entonces ahí ocurre, pero no ocurre mucho eso porque la propiedad y la personería jurídica de la institución termina siendo justamente siempre privada, ¿no? El patrimonio físico y edilicio de la institución no pasa a formar parte del patrimonio del Ministerio de Educación en carácter de oficial, no es tan así. A lo mejor puede ser que el, el ámbito de los salarios todavía sea cubierto por el ministerio, pero la infraestructura edilicia y material de la institución sigue siendo de carácter privado, ¿verdad? A no ser que hayan llegado a un tipo de arreglo con el ministerio como tal. Yo no veo todavía mucho de eso, Noelia. Roberto, adelante. Sí, profesor. ¿Y qué pasa con las escuelas municipales? San Lorenzo, por ejemplo, tiene varias escuelas municipales, la municipalidad. ¿Qué categoría estarían? ¿En qué sentido te referís? ¿Te referís en el sentido de su financiamiento desde el punto de vista? Parece que la municipalidad se encarga de esas escuelas. Y en ese Sería caso, subvencionada. no, en ese caso forma parte de lo público, pero bajo la jurisdicción y el financiamiento del haber municipal, de los haberes municipales, del financiamiento municipal como tal. O cobran cuotas. No, yo sé nomás que hay muchas escuelas municipales que dependen de la municipalidad de San Lorenzo. Sí, pero cobran cuotas como las privadas subvencionadas. Y por lo menos hace 10 años atrás cobraban. Por ahora mismo no estoy actualizado, pero veía que había muchas escuelas. Bueno, en el caso de la Universidad Nacional de Asunción también tiene su propio colegio, ¿verdad? Tiene dos colegios, la Universidad Nacional de Asunción. Tiene el Colegio Experimental Paraguay-Brasil y tiene el colegio, bueno, le dicen IPT, Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones, pero termina siendo un colegio al fin y al cabo, ¿verdad? Ambas instituciones cobran cuotas, pero sus cuotas no son cuotas impagables, por ejemplo, como colegios de los top 10 de los más caros del Paraguay, ¿verdad? Pero esos aranceles son para cubrir justamente servicios que muchas veces el presupuesto de la UNA no abarca, ¿verdad? Por su fuente 10. Entonces son considerados fuente 30 recursos propios que ayudan, por ejemplo, para pagar servicios que si no hubiera sido por esos recursos no se los hubiera tenido, ¿verdad? Entonces también están de esas categorías también, ¿verdad? Terminan siendo completamente públicos, pero cobran algún que otro tipo de arancel, pero eso está consensuado y aceptado por la comunidad educativa, por los padres como tal. Está aceptado. Isabel, adelante. Profe, o sea, el experimental Paraguay-Brasil entonces es público. Es público, pero cobra cierto tipo de canon y está bien explicado para qué es ese canon. No es un público al estilo oficial del MEC. Y al ser experimental tiene una cierta autonomía diferente a la de cualquier otro colegio oficial y público, ¿verdad? Como el Colegio Nacional de la Capital, o el Colegio República del Perú, o el Colegio Presidente Franco, porque tiene un currículum propio que le da cierta autonomía a través del Ministerio de Educación. Profe Lilian. Ya.
Adelante, profe Lilian. No, me iba a ir nomás con el tema de el slide anterior. Me parece que es muy importante con el tema del financiamiento, tener en cuenta el gasto público que nosotros estamos como país, porque este veo que es dato del 2012, ¿no? Sí, y es de España porque nosotros no tenemos muy pocos estudios así estadísticos duros, así para poder ver bien, ¿verdad? Muy pocas investigaciones. Hay una que es de Juntos por la Educación, que tiene algo, ¿verdad? Pero no es suficiente. Estos son trabajos que se pueden hacer en líneas de investigación conjuntas e interdisciplinarias, por ejemplo, entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Filosofía a través de la carrera de Ciencias de la Educación o los doctorados en educación, o ustedes mismos. Estas son territorios de investigación completamente vírgenes todavía en nuestro país. Tenemos un estudio interesante, profesor, para lo que fue en la transformación educativa, porque viste que esto no es tanto, esto es lo que se tiene registrado, ¿verdad? A nivel de Hacienda. Entonces, podríamos ver, por dar un ejemplo, nosotros no llegamos al 1.3%, no llegamos, queríamos justamente aumentar el financiamiento. Eso era uno de los temas principales con el tema de transformación educativa. Todos hablamos de los impuestos que tenemos muy bajos en Paraguay y de ahí también hace que tengamos digamos, una inversión muy baja a lo que es educación, ¿verdad? Y ahí vamos a los países como Finlandia y otros países como ellos, Corea, por ejemplo, como ellos apostaron a la educación. Cuando uno le da más inversión para el financiamiento es mucho más. Nosotros la única inversión que tenemos, esto que estaban mencionando recién los compañeros, tiene que ver, cuando hablamos de las escuelas subvencionadas, tiene que ver con que hay un acuerdo entre el gobierno y las escuelas subvencionadas, las instituciones subvencionadas, que lo que el gobierno hace es absorber los recursos humanos, pero toda la infraestructura depende de eso. Y ahí es en donde para sostener, en el caso de la UNA, el IPT, por ejemplo, porque estamos hablando de una especificidad muy costosa, entonces tiene que cobrar un canon. Y lo mismo el experimental Brasil es uno de los más reconocidos en el tema del nivel educativo que tiene, ¿verdad? Entonces, realmente el financiamiento, eso es una de las brechas más grandes que nosotros tenemos como país con respecto al gasto público dedicado a la educación pública. Es así, profe Lilian, y todo lo que hace también a lo que es, por ejemplo, vamos a ver después también en educación superior, en lo que respecta, por ejemplo, a ciertos perfiles profesionales que no van mucho más allá de tener solamente un aula con una superficie X y donde solamente hay sillas o pupitres y un atril o una mesa para el profesor y máximo a lo mejor, bueno, categóricamente va a tener también pizarra, ¿verdad? Y máximo a lo mejor alguna computadora, un proyector, ¿verdad? Cuando nos referimos, por ejemplo, a carreras muy técnicas como el caso de todas las ingenierías, por ejemplo, que requieren laboratorios, que requieren insumos, que requieren materiales, dispositivos, que estos tienen que estar actualizados para formar justamente a ese talento humano en virtud de lo que necesita el mercado, la sociedad, la economía como tal. Coste que estamos viendo acá lo que es más de los otros niveles del sistema educativo, primera infancia, escuela elemental, que es escolar básica, nivel medio. Todavía ni siquiera estamos viendo lo que es educación superior, donde hay cuestiones mucho más complejas, ¿verdad? Entonces, es allí donde nuestras sociedades debe ser muy celosa y muy observadora de ese gasto público en educación, porque estamos formando también el talento humano, el capital humano, que es el que va justamente a incidir en un mejoramiento de la perspectiva económica y el estado del bienestar en la sociedad como tal, para que salgamos realmente todos los paraguayos de la pobreza de manera general. Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, profesor? No sé si se me escucha. Te escucho, te escuchamos. Yo quería consultarte, profe, hola, pues, quería Sí, consultarte, profe, sobre, con respecto a, por ejemplo, no se ve típicamente en Paraguay la diferencia entre los servicios de las instituciones, haciendo la comparación de servicios de instituciones públicas y privadas, que hay como una diferencia a nivel, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, en las universidades privadas una atención y una respuesta de los profesores mucho más inmediata, una propuesta educativa en clase con mayor nivel, mejores herramientas, etcétera. Que imagino también tiene que ver el aspecto económico, pero la organización en sí pareciera ser mejor que la administración o propuesta educativa pública, incluso en el tipo de atención que uno recibe, ¿verdad? Entonces yo no sé si ese es un problema nacional nuestro, ¿verdad? Donde vos te acercas a una institución pública y pareciera como que te atienden con desinterés, que las propuestas educativas son así nomás, ¿verdad? Porque hay que cumplir y pareciera ser como obligado. Sin embargo, en instituciones privadas pareciera ser que hay un interés de realmente dar una propuesta competitiva, a los estándares internacionales, etcétera, etcétera. Yo quería consultar si no hay ahí una especie de contradicción, ¿verdad? En donde probablemente la apuesta a un sistema nacional va a ser mejor que, por ejemplo, una apuesta privada. Y acá estoy haciendo también esta lucha ferviente que hay, por ejemplo, entre las propuestas, ideas de desarrollo económico del liberalismo contra el socialismo, ¿verdad? Que sigue vigente a pesar de que existe mucha prueba de error y obviamente a nivel internacional hay ejemplos a favor y en contra de cada bando, ¿verdad? Entonces quería saber yo si a nivel país, esto que uno percibe, por ejemplo, como alumno, como consumidor, digamos, es algo local, es una cuestión de países sudamericanos, subdesarrollados, en vía de desarrollo, o cuál sería la cuestión. Quería consultarte eso, profe, no sé si me explico. sí, te entiendo perfectamente. Bueno, vamos a mirar un poco más de arriba las consultas que estuviste haciendo, ¿verdad? Primero que nada, hay una cuestión acá histórica y cultural, no solamente en Paraguay, y esto afecta a toda la región, ¿verdad? Nosotros como sociedad, no solo el Paraguay, sino la región como tal, somos una región que no ha pasado por grandes procesos de industrialización, como lo han sí vivido, por ejemplo, países, por ejemplo, del, del norte global, por decirlo así, llamado el clásico Estados Unidos, Canadá, el occidente europeo, incluso Rusia también, Japón. Si se dan cuenta, el norte global es eminentemente industrializado y el sur global es eminentemente extractivo y obviamente todo lo que hace a materias primas como tal. El hecho de que la sociedad se sistematice hacia un proceso industrial. La industrialización requiere disciplinas, requiere una rutina, requiere acomodar, adaptarse en el día, en la configuración de la estructura familiar, en la configuración de la sociedad, en la organización de su territorio, en la organización de sus horarios, en la organización de todos los tipos de rutinas que van marcando la hoja de ruta de lo que se va a hacer en la vida como tal. Incluso va marcando una forma diferente de ver la vida y el mundo. Bueno, entonces, primero que nada, nuestras sociedades son más rurales, son más de producción de materia prima como tal, y los ritmos y las rutinas son totalmente diferentes. Es cierto que a través de los servicios que no son directamente desde el punto de vista industrial y son servicios más de comunicación o de otras cuestiones, hacen que hoy en día, por ejemplo, estemos tratando de ayornarnos, pero con una fuerte impronta todavía en nuestra cultura rural como tal, ¿verdad? Bueno, pero el tema este de los matices que dijiste, que algunas veces los servicios públicos, de carácter público, son un poco peores que los servicios de carácter estrictamente privado. Hay matices y matices. Hay buenos servicios públicos, también hay ejemplos de buenos servicios públicos y también hay ejemplos de malos servicios del carácter de lo privado también.
Ahora, lo que sí tiene lo privado es que está en constante competitividad, porque en la medida en que él no tenga competencia y sea el único, a lo mejor puede ser que también decaiga su servicio. ¿Por qué? Porque es imprescindible, se considera imprescindible. Ahora, si no es más imprescindible y empieza a tener competencia, obviamente el privado va a tratar de ayornarse y va a tratar de ofrecer un servicio más competitivo que capte la atención del consumidor como tal, ¿verdad? Entonces, esa dicotomía que siempre se decía, todo lo público es malo y solamente lo privado es bueno, hay matices también allí que hay que tener mucho cuidado también en cuanto a esos factores. Ahora, tanto las visiones de izquierda como las visiones de derecha, desde el mundo neoliberal, del mundo de la derecha y desde el mundo comunista, socialista, ambos tratan de alguna manera en algún punto de converger y de llegar a un ajuste razonable y llegar a una conclusión de que si no se invierte en capital humano, eso va a traer consigo, obviamente, un decrecimiento del desarrollo nacional y económico como tal. Entonces, nosotros tenemos que escuchar todas las campanas, pero tampoco creérnosla de todo por el todo. Habrán visto, por ejemplo, Eric Hanushek, se habrán dado bien cuenta de que tiene una perspectiva capitalista totalmente desde el mundo neoliberal, ¿verdad? De cómo entender y de cómo tiene que ser la educación. Pero tenemos que escuchar todas las campanas, porque tenemos que llegar a un punto intermedio y en alguna medida tenemos que parecernos un poco más a Alemania, que trata justamente de llegar a ese punto intermedio en donde por sobre todas las cosas prima la razón y en ese sentido se busca el desarrollo y el estado del bienestar de la sociedad como tal. Eso siempre hay que tener en cuenta, porque yo al menos he observado también pésimos servicios de instituciones privadas como tal, y no estoy hablando solamente de servicios educativos, sino de todos los tipos de servicios también. Y también vi en ambos lados buenos servicios ofrecidos por instituciones privadas, así como también vi malos servicios por instituciones públicas y buenos servicios por instituciones públicas. Es cierto que de repente muchas veces se tiende a pensar de que en el sector público está lo peor, que en el sector público como que ya no tiene más nada que perder porque tiene ya asegurado el puesto, todo va a ir en decaimiento, pero no es tan así porque pueden darse incentivos también y todos van a estar también tratando de ayornarse y tratando de mejorar el performance para que funcione bien también lo público. Entonces, aquí lo que está en juego más que nada es el liderazgo transformacional y gerencial de los que llevan adelante estas instituciones, sean públicas o sea privadas. Profe Lilia. Profe, estaba mencionando el video, el tema de Uruguay, la comparación de Uruguay, y la verdad que Uruguay, como mencionaste, o sea, comparando un poco con lo que mencionaste con respecto a nuestras áreas rurales, ¿verdad? Y territoriales. Y también se habla de Argentina. Y haciendo nomás esa comparación, ¿verdad? Argentina divide en sus provincias, ¿verdad? Divide la gestión del gasto público, divide en provincias y no vemos que haya, o sea, no era sostenible, no es tampoco sostenible, por eso me quedo un poco con esto que estabas mencionando, que el autor estaba hablando, Eric estaba hablando, el especialista, muy con una política neoliberal que puede ser buena, pero nada de lo muy extremista para mí es bueno, porque ni lo muy público, porque si vamos a Estados Unidos también no es gratuita la educación, tiene un costo muy alto. O sea, ahí en la educación superior, luego terminan ellos la preparatoria, entran en la educación y ya tienen un préstamo que luego le descuentan cuando ellos empiecen a ejercer la profesión. Se le descuenta eso, es como un préstamo que le dan, ¿verdad? Entonces no hay un financiamiento muy interesante en la educación superior. Y tampoco la educación es pública, es más o menos similar, digamos, al modelo que tenemos con la Universidad Nacional, estos dos colegios, ¿verdad? O sea, más o menos similar es en cuanto a eso. Y Uruguay tiene el 80% de la población vive en Montevideo.
y no llega, no es una educación, digamos, en las zonas rurales ellos tienen un bajo desempeño en todo lo que sea el gasto público, en las inversiones que se dan. ¿Por qué? Porque no llegan como llegan en la totalidad de Montevideo, porque ellos centralizan en Montevideo, en donde está todo, digamos, el 80% de la población. Y además que ellos, su población tiene una población, digamos, no tienen el bono demográfico que nosotros tenemos. Ahí es donde es muy importante el cómo desplazar este gasto público a nivel nacional. Y coincido contigo, profesor, el tema de tener una mirada centro, mirar un modelo similar al de Alemania, que hoy su realidad no es, ¿verdad?, la nuestra, pero yo creo que en una época anterior, en unos 20 años atrás, ellos tenían similar a la nuestra y por eso hoy tienen lo que tienen por las buenas decisiones que ellos han tomado en la inversión. Yo le llamo inversión, no gasto. ¿Por qué? Porque me parece que la educación es una inversión para el Estado. Y bueno, creo que nosotros deberíamos apuntar a eso en el tema del financiamiento. No podemos pretender, y ahí es en donde también mencionó el modelo de Colombia, porque Colombia tiene una fuerte, digamos, co-creación o cofinanciamiento, por decirlo así, cofinanciamiento con el sector privado, específicamente a nivel de empresas que trabajan como responsabilidad social, le podríamos decir nosotros, pero ellos más bien es un impuesto, un tipo de impuesto que a ellos la inversión se da directamente en educación. Muchísimas gracias, Lilian. Y quisiera también, antes de pasar con Marcos, recordar un punto de anecdótico. Lilian, la profesora Lilian fue compañera de trabajo mía, fue mi jefa acá en la Facultad Politécnica. Y no sé si recordás, Lilian, cuando ofrecíamos gratuitamente los cursos, por ejemplo, del departamento de e-learning. Cuando eran totalmente gratuitos, los profesores no tomaban en serio el curso. Se inscribían masivamente y no había disciplina de parte de ellos para seguir los cursos de plataforma Moodle, los cursos de creación de contenidos digitales, de evaluación en entornos virtuales, y lo hacíamos hace casi ya 15 años atrás. Hasta que llegó un momento dado que empezamos a cobrar los cursos un costo simbólico, ni siquiera era un costo demasiado alto. Y era como que ahí recién empezaron a valorar los cursos que empezaron a realizar, porque se daban cuenta de la inversión que tenían que hacer y aquel 50.000 o 100.000 que tenían que pagar por un curso que duraba 30 horas. Un curso de formación continua, ni siquiera era posgrado, pero donde lo que valía más era el aprendizaje que lo que es el cartón como tal, el diploma. Ahí parece que valoraban más cuando ellos sentían que invertían ese dinero y eran capaces de exigir a cambio de ese dinero un servicio por el cual ellos querían el resultado de ese servicio como tal, y terminaban siendo más disciplinados y más dedicados a esa inversión que hacían esos profesores. No sé si te acordás de eso, Lilian, de ese fenómeno que nos sucedía a nosotros aquí en Politécnica. Sí, me acuerdo totalmente y hasta inclusive podría decir que eso podríamos aplicar al tema de las capacitaciones, que si bien en nuestro caso es por ley, ¿verdad? Actualmente a nivel de gobierno se tiene por ley que la capacitación continua tienen que hacer 100 horas, viste que van sumando 100 horas, tiene que disponibilizar gratuitamente el Ministerio de Educación. A lo mejor hasta es más interesante que se le dé ese, no sé, y que ellos mismos elijan para que sea mucho más productivo. Interesante recordar eso, de repente uno se olvida, pero creo que eso se podría aplicar actualmente con estos nuevos modelos. Existen una infinidad, se abrieron, no sé si en el 2020 alguno de ustedes, participó de alguna capacitación gratuita que dio MITIC a través de Coursera. Yo participé de una, por ejemplo, ¿verdad? Y era impresionante la cantidad de gente que se inscribió en forma gratuita, pero el porcentaje
que culminaron, como decís, profe. Ese siempre es un problema cuando lo ofreces de manera gratuita. Entonces son las actualizaciones para mí, es más fácil que le des un bono y que ellos puedan administrarlo, pero cuando lo pierden y no de una corresponsabilidad, ya que estoy hablando tanto de bueno, entonces una corresponsabilidad, por decirlo así, con el usuario, ¿verdad? Que quiere un servicio, yo me quiero capacitar en tecnología, en esto, en aquello, como docente, y que se me dé un bono, pero se va descontando y si yo no presento y yo elijo en cuál inscribirme. Entonces, yo creo que debería presentarse un ajuste de esa ley para que sea mucho más efectivo, porque hoy por hoy se necesita capacitarse continuamente, uno necesita capacitarse continuamente, pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esa apropiación de lo que nos estamos capacitando, ¿no? Y eso conseguíamos gracias a que cobramos, así como mencionaste, profe. O si no, no íbamos a conseguir la apropiación. Y nosotros hemos empezado así, ¿verdad? Capacitando a los docentes gratuitamente, pero cuando empezamos a cobrar fue mucho más efectivo. Sí, muchísimas gracias, Lilian. Marcos. Sí, profe, muy enriquecedor todo lo que estamos escuchando esta noche. En realidad son puntos de vista bastante interesantes, pero hay un tema en particular que no se tocó, que va más hacia lo que mencionaba el compañero Juan Pablo. Quería nada más acotar eso, que décadas atrás solamente teníamos, por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica. Posteriormente se fueron sumando otras universidades públicas y luego ya las privadas, ¿verdad? Siendo a lo mejor hasta limitadas las ofertas. Sin embargo, hoy día tenemos 54, o creo que más ya, pero 54 universidades en total, de las cuales 8 son públicas. Entonces, teniendo en cuenta que las universidades públicas responden, o sea, que su gestión responde a un presupuesto y muchas veces presupuesto limitado, la contracara de eso es también el financiamiento de las universidades privadas, que hoy día, y me consta que hay universidades privadas manejadas por grupos empresariales multimillonarios que obviamente tienen la posibilidad de invertir más, así como ya usted mencionó, en recursos humanos, infraestructura, tecnología y compañía. Y eso hace también que obviamente mejoren los servicios y que haya un abanico de posibilidades para hoy día los estudiantes, y también hace mucho a la competencia. Entonces el que más invierte, el que mejor o el que mejor invierte en esos puntos y el que mejor servicio da, muchas veces termina ganando en el mercado, ¿verdad? O sea que nada más eso quería mencionar, profe. Y más aún cuando también esto tiene su correlato, ustedes dieron con la profesora Lelia, dieron ustedes currículum, ¿verdad? Sí, profe, con ella dimos y currículum. más aún en base al razonamiento que está diciendo Marcos, si eso va adaptado también a las necesidades de lo que necesita la sociedad, necesita el mercado, necesita la economía en el currículum como tal, de tal manera que lo que se está ofreciendo como servicio de formación, de educación, también va compaginado con lo que necesita la sociedad, y que realmente esa formación por competencias que está justamente configurada para que el perfil de salida de ese profesional, ya sea en un curso corto, formato posgrado, formato grado, ¿verdad?, pueda realmente rápidamente encontrar la rentabilidad, encontrar los resultados de la inversión en tiempo y en recursos financieros también de la formación como tal. Veamos acá otros conceptos como tal. Rentabilidad de la inversión en educación. ¿Qué significa la rentabilidad en cuanto a los beneficios y qué significa la rentabilidad en cuanto a los resultados? Lilian, ¿puedes leernos, por favor, la rentabilidad de la inversión en educación en cuanto a los beneficios? Las inversiones públicas y privadas en educación son altamente rentables. A medida que se incrementa el nivel educativo, mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión en educación. La rentabilidad de la inversión permite estimar los beneficios absolutos
que genera el proceso educativo mediante el cálculo del valor actual neto, VAM, de ganancias que tendrá un individuo con un determinado nivel educativo en un futuro y su comparación con la inversión inicial realizada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, uno de esos términos, uno de esos conceptos, la rentabilidad en cuanto a los beneficios. Graciela, la rentabilidad en cuanto a los beneficios, si podés darle continuidad, por favor, vamos a ver aquí. Sí, rentabilidad en cuanto a beneficios. En todos los países de la OCDE, las ganancias esperadas del individuo superan considerablemente la inversión realizada por el mismo. En el sector público, los costes de la educación también se ven recompensados por los beneficios esperados. Y aquí vemos unos ejemplos. Secundaria y postsecundaria, ganancias 125.600 euros, y acá vemos sociedad 35.500. Terciaria 260.900 euros, sociedad 99.500. Y así vemos ahí en España. Esto es a nivel OCDE. Esto que significa que hay países que están mucho más altos en su desempeño económico que la propia España como tal. Ahora vemos otro gráfico acá de rentabilidad en cuanto a beneficios. Ahora veamos rentabilidad en cuanto a resultados. Isabela, adelante, por favor. Rentabilidad en cuanto a resultados. La inversión en educación es imprescindible. En los países en desarrollo, la inversión en educación revierte en el crecimiento económico. En cambio, en los países desarrollados se pone la atención en cómo se invierte. Y aquí Por vemos un ejemplo, cuadrito, este cuadrito, capital humano a Producto Interno Bruto, a educación, esto nuevamente a capital humano, se crea un círculo virtuoso. Adelante. Por ejemplo, Dickens y Sohill estudiaron el posible impacto en el Producto Interno Bruto estadounidense de aumentar los años de escolaridad por abajo, implantando el preescolar, y dicen que el impacto en el PIB iría de un 13 a un 30% de incremento. Entonces vamos viendo allí varios conceptos de cómo estos se relacionan unos con otros. Acá en los países de la OCDE existe una baja correlación entre el gasto y los resultados. Aquí vemos varios conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de poder apreciar y valorar lo que se hace en educación como tal, el gasto por alumno, el gasto por docente, etc. Ahora veamos un poquitito esto mismo que estuvimos observando ya, pero en lo que es la tendencia del financiamiento de la educación en lo que es educación superior. Recuerden que nosotros estamos hablando de centros educativos de todos los niveles. Entonces, estos tienen su especialización. Ustedes no van a salir acá todólogos, pero están viendo, por ejemplo, van a reconocer que en un concierto existen varios instrumentos, entonces tienen que conocer todos esos instrumentos. El día de mañana ustedes pueden hacer sus estudios o a través de la investigación con más detenimiento las cuestiones del financiamiento en el ámbito de los distintos niveles del sistema educativo. Veamos un poquitito ahora lo que son las tendencias del financiamiento de la educación superior en América Latina. Del economista Claudio Rama, doctor, es un investigador uruguayo que trabaja en distintos países de América Latina y que siempre está desarrollando producción intelectual y académica en lo que refiere también al ámbito de educación digital, economía de la educación, así es como nuestro Erich Hanuschek del mundo de habla hispana. Entonces, desde el punto de vista de la educación superior, la nueva lógica financiera va mucho por la masificación. También ocurre que hay incapacidad de cubrir financieramente todas las demandas de acceso. Hay una diferenciación y jerarquización de los gastos que se hacen en las distintas instituciones de educación superior. Hay una escasa diferenciación de las fuentes financieras de las universidades. De hecho, nosotros desde el libro blanco de la educación superior, que es la hoja de ruta que sigue justamente el Consejo Nacional de Educación Superior el CONES, no tenemos todavía clarísimo cómo son todas las fuentes de financiamiento de todas las instituciones de educación superior del país. Recuerden que nosotros sí podemos saber muy bien por ley de acceso a la información pública y por transparencia las inversiones que se hacen en las 10 instituciones, las 10 universidades públicas del Paraguay y las otras instituciones de educación pública, como lo son el INAES,
el Instituto Nacional de Educación Superior o el ICEPOL, el Instituto Superior de Estudios Policiales o la Academia, pero no sabemos lo que pasa, por ejemplo, en lo que respecta a Universidad Católica, no sabemos qué pasa en las otras 56 universidades privadas, de dónde salen todos sus recursos para poder sostenerse como tal. Entonces, también vemos la estrategia de sobrevivencia de los hogares latinoamericanos para poder financiar muchas veces la educación de nivel superior y a los aspectos que se hacen alusión a la reingeniería institucional para generar nuevo financiamiento como tal. Analicemos el primero de los fenómenos, la masificación. Vemos que la matrícula desde el año 1970 al 2005, y esto todavía incluso prácticamente 20 años después, sigue subiendo en América Latina como tal, ¿verdad? Entonces hubo un aumento de matrícula. ¿Cuáles son las perspectivas futuras del 2005 en adelante? Ya estando ya al año 2, ya casi cerca del 2025, que las tendencias actuales dicen que se producirá un incremento anual del 1,5% de la cobertura en los próximos 18 años. O sea, eso fue del 2005 hasta la fecha que ya estamos prácticamente a un año y medio del 2025. Ello permitiría alcanzar una tasa de cobertura sobre la población de 20 a 24 años del 60%, esto todo a nivel latinoamericano, de educación superior. Del 35% actual, eso fue en el año 2005, sobre la población de 20 a 24 años alcanzaría el 60% para el año 2025. En relación a la población estudiantil, de los 15,7 millones de actuales, un incremento promedio del 8% permitiría un incremento de 23 millones de nuevos estudiantes para alcanzar una población estudiantil de 38 millones para el año 2025, de toda Latinoamérica. Con un escenario bajo de las tendencias de expansión de la educación pública asociadas al crecimiento del PIB, el sector público pasaría de 8 millones de estudiantes terciarios actuales en el año 2005 a 12 millones de estudiantes, y el sector privado de 7,5 millones en el año 2006 a 26 millones en el año 2025, lo cual el sector privado pasaría del 48% de la matrícula actual al 68%. La incidencia del sector privado en la educación superior aumentaría un 1% por cada año los próximos 18 años. O sea, en gran medida todo lo que lo público no puede hacer, lo hace lo privado. De hecho, también dentro de las instituciones públicas hay instancias de carácter privada también, prácticamente el posgrado en todas las unidades académicas, la una es privada porque se autosostiene. Lo único que es público y es gratuito es, en gran medida, es lo que tiene que ver con las carreras de grado. En el escenario dado por el aporte público del 2002 al 2005, esto en todos los países de América Latina, el sector privado alcanzaría solo el 60% de la matrícula para un incremento del 0,3% por año. Aumento del gasto público, incapacidad de financiar con recursos públicos la demanda y la expansión de la educación privada. Esto en cuanto a las instituciones públicas como tal. Hoy en día las instituciones públicas tienen que verse también compelidas, en el caso de las instituciones de educación superior, a la generación de sus propios fondos. De tal manera a que, aparte de lo que les da el presupuesto general de la nación, también se costeen otros servicios y otras cuestiones también a través de ciertos tipos de aranceles. De hecho, con la ley del arancel cero, los cursillos probatorios de ingresos que llevaban adelante las instituciones de educación superior fueron suspendidos en prácticamente todas las universidades públicas y facultades de la UNA también. Y entonces todo se volcó a través de la expansión de los servicios de posgrados, diplomados, cursos de actualización, etcétera. Con la burocratización excesiva del CONES, muchas veces plantear nuevos tipos de posgrados es un poco más complicado, entonces se volcaron a los procesos de diplomaturas, que no están dentro de la categoría de lo establecido en la ley 4995, pero que terminan siendo válidos por la autonomía de las instituciones de educación superior consagrada por Constitución y por el contenido que ofrecen en relación a lo que se aprende más allá de un balance que se da entre el cartón y entre lo que se aprende dentro de esos cursos. Entonces, fueron mecanismos también que dieron las instituciones de educación superior para generar esos recursos de fondos propios. Por otro lado, el impacto de la masificación sobre el financiamiento a escala global también tiene efectos. La necesidad de diversificar fuentes financieras por parte de las universidades a través de transferencias
los costos a los usuarios, venta de servicios, donaciones, explotación de los conocimientos, necesidad de incrementar la eficiencia del gasto en las universidades, la eficiencia social, la equidad, la eficiencia técnica, mayor productividad en el uso de los recursos, reducción de la deserción también. Nosotros tenemos que en las instituciones públicas, universidades públicas, tenemos que reducir la deserción de los estudiantes. Estamos hablando de nivel grado. Tenemos que reducir la deserción, ver de alguna manera estrategias nuevas, nuevas maneras de encarar la gestión curricular, la gestión administrativa y académica para reducir la deserción, porque se está pagando a un talento humano que es el docente, que debería a lo máximo en educación presencial gerenciar 50 estudiantes y en educación a distancia 30 estudiantes por sección. Vamos con Roberto y después con Marcos. Roberto. Sí, profesor. Ahora, por ejemplo, en la carrera de grado es todo por proceso. Y el alumno que no alcanza el puntaje ya tiene que volver a recursar. Y no, por resolución de la UNA ya no se puede matricular, por ejemplo, en el tercer año. Depende eso, Roberto. Te voy a decir que depende muchas veces de las características de las carreras. Depende muchas veces Esto, por también. ejemplo, en la Facultad de Ciencia Económica, en la carrera de Contaduría Pública. Bueno, en ese caso, en esa carrera seguramente será así, pero no es en todas. Pero Todas las la unidades académicas resolución tienen... es del rectorado. Sí, pero es aplicada solamente a esa carrera y solamente a esa facultad, porque hay que tener en cuenta que se puede, no es tampoco el rectorado el que saca la resolución. Tenés que tener en cuenta que en la Universidad Nacional de Asunción hay unos órganos de gobierno. Están los consejos directivos de cada una de las facultades, está el Consejo Superior Universitario, está la Asamblea. Cuando una directriz o una medida es llevada adelante dentro del Consejo Directivo, esto puede después ser elevado al Consejo Superior y la resolución que saque el Consejo Superior, y el Consejo Superior no es rectorado, esa medida que se saque, esa resolución sale aplicada solamente a esa facultad. Yo, por No ejemplo, es pude aplicada a ver toda la facultad. que muchos alumnos ya no podían matricularse al tercer año de la carrera porque no alcanzaron el puntaje que tenían que alcanzar y automáticamente ya son alumnos recursantes. Y también he visto mucho que los alumnos por motivo de trabajo cuando llegan al tercer o cuarto curso tienen que mudarse al turno noche y ahí le crea otro conflicto también. Pero de que existe la resolución, existe. Ahora no sé nomás decir, yo dije el rectorado, pero como es la máxima institución ahí dentro de la UNA, pero sé que está el consejo directivo, todo lo que usted dijo, pero de que existe una resolución existe, por lo menos para la carrera de contabilidad. Porque antes no era por proceso, antes era por objetivo. La carrera era por objetivo y no tenía en cuenta eso, pero ahora se tiene en cuenta y eso hace que existan muchísimos alumnos que no van a terminar al mismo tiempo que sus otros compañeros. Y dadas las circunstancias, lo que nos está comentando, eso es dentro de esa unidad académica. Pero acá, por ejemplo, lo que es la Facultad de Filosofía, lo que es la FACEN, lo que es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, se manejan de otra manera, ¿verdad? También le exige ahora el trabajo final de grado, que es todo un tema también. El trabajo final de grado es algo hoy en día establecido de manera categórica para todas las carreras de todas las universidades porque está establecido por modelo de calidad de la Agencia Nacional de Educación Superior. Este es con el nuevo tema que es por proceso. Tienen que hacer un trabajo final de grado para poder recibirse. Ese también le lleva un año más o menos otra vez. O sea, cambió mucho de lo que era antes. Solamente para agregar eso, ¿verdad, profe? Bueno, muchas gracias, Roberto. Marcos. No, profe, dejé nomás levantada la mano ahí, perdón. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta las disposiciones generales que se dan, eso vamos a ver en ética y legislación educativa para poder entender cómo viene el mecanismo y la jerarquía de las instituciones para establecer, para entender las autonomías, también las maneras de entender cada una de las carreras, cada una de las instituciones de educación superior. Voy a adelantar un poquitito algo para que tenga un poco más de sentido para todos, ¿verdad? Siempre que nosotros tengamos que tener en cuenta, por sobre todas las cosas, la caracterización de una institución de educación superior, primero tenemos que recurrir a la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional tenemos el artículo 79, que habla de que las instituciones de educación superior son las universidades y los institutos superiores.
Esa disposición que está dentro del artículo 79, que después dice también que las instituciones de educación superior son autónomas, las universidades y los institutos de educación superior, después va a tener su correlato en jerarquía de leyes, que vamos a analizar la pirámide de Kelsen, en lo que va a después ser denominada la Ley General de Educación y la Ley 4995 de Educación Superior. Vamos a ver que hay más instituciones de educación superior, más categorías de instituciones de educación superior. Más allá de las universidades y los institutos superiores que pueden dar carreras de pregrado, grado y programas de posgrado, vamos a tener también a las instituciones formadoras de tercer nivel, que son los institutos de formación docente y los institutos técnicos superiores, cuya jurisdicción y gerenciamiento están a cargo del Ministerio de Educación y no tienen autonomía, pero también son de educación superior. Entonces, para que nos podamos entender en esos términos, también vamos a analizar un poquitito cómo se organiza orgánicamente, en este caso en particular, la Universidad Nacional de Asunción, y cómo son los otros tipos de organización universitaria que existen también, o en la Universidad Católica, o en otras universidades privadas. Vamos a ver lo que son los modelos napoleónicos, los modelos anglosajones, para poder entender por qué existen departamentalizaciones en ciertas facultades y en otras facultades no existen departamentos, por qué en algunas hay universidades, tanto en Paraguay como en el mundo, donde no hay rectores, hay presidentes, porque hay universidades que no tienen facultades como unidades académicas y no tienen escuelas, porque hay instituciones que no tienen decanos y tienen simplemente directores. Entonces, tenemos que abrir nuestros paradigmas porque no todo lo que existe en el mundo de educación superior tiene que ser igualito a como nosotros entendemos que es la Universidad Nacional de Asunción. Pasa que vivimos un poco cuadriculados porque la UNA fue durante mucho tiempo la única universidad de toda la República del Paraguay y viene de una fuerte impronta napoleónica de modelo francés, en gran medida también por efecto arrastre también de la Universidad de Buenos Aires. Pero hay otras maneras de entender la universidad. Por ejemplo, las universidades americanas son completamente departamentalizadas, generalmente no tienen rectores, tienen presidentes, y está desdoblada y desapartada la parte administrativa de la parte académica. Las máximas autoridades son académicas, netamente, y la parte administrativa y gerencial están lideradas por los cuerpos colegiados estrictamente administrativos. Los servicios educativos de carácter administrativo tienen sus propios directores, sus propias autoridades, y no colisionan uno con el otro. Entonces el decano, el decano o el director de la escuela, en este caso el chancellor, que puede ser equiparable a lo que es una especie de rector, son académicos, tienen trayectoria académica. Ellos no se preocupan por la parte administrativa porque para eso hay instancias de gobierno administrativo. Son distintas maneras de entender y dirigir las universidades. Por eso tenemos que abrir un poco más nuestra mente. Es cierto, después va a haber una clasificación internacional normalizada de estudios de la UNESCO que nos va a servir de un gran cuenco donde ahí van a convivir todos los tipos de modelos para que podamos entender como tal. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos referimos, por ejemplo, al manejo de ciertas universidades, al manejo de ciertas carreras o al manejo de ciertas universidades, porque existen las autonomías. Por más de que existan también órganos rectores como el CONES, como la NEAES, haya disposiciones generales, etcétera, eso también vamos a ir observando para que se pueda entender. Bueno, eso es con lo que respecta a educación superior, pero financiamiento de centros educativos va para todos los tipos de centros como tal. Entonces aquí vemos, como veníamos analizando, las necesidades de incrementar la eficiencia del gasto en las universidades en cuanto a lo que son también las necesidades de incrementar los presupuestos gubernamentales para aquellas universidades que son de carácter público. La demanda de los recursos adicionales a escala global ha planteado la necesidad de incrementar los recursos que implica necesariamente propender a un incremento del gasto privado en educación. No es posible pensar que solo los recursos públicos puedan cubrir las demandas incrementales de cobertura, calidad e investigación. En general, el sector público en América Latina ha tenido capacidad de diversificar sus fuentes financieras al no transformar su propia configuración institucional. Para ir cerrando la clase de hoy y seguir trabajando con la actividad colaborativa,
aquí justamente hay un material que sí está en lengua española, que es de el estudio que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en cuanto a la brecha de materia educativa entre Asia y América Latina como tal. Esperen un ratito. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, publicó un informe sobre la situación de la educación en 76 países. Estos resultados serán entregados oficialmente la próxima semana en el Foro Mundial de la Educación, que se adelantará en Corea del Sur. Este nuevo informe que presenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre educación muestra de nuevo la enorme brecha entre los estudiantes latinoamericanos y los de Asia. El estudio, que se considera el más amplio publicado hasta el momento, compara el desempeño de los alumnos de secundaria en matemáticas y ciencias y además vincula a la educación en cada país con el futuro de su economía. A nivel mundial, el primer lugar lo ocupó Singapur, le sigue Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Taiwán en el quinto puesto. Pero si hablamos de América Latina, Chile es el mejor en cuanto a educación, según este estudio. Ocupó el puesto 48. Le sigue México en el puesto 54, Uruguay en el 55, Brasil en el 60 y en el quinto lugar se encuentra Argentina, que ocupó el puesto 62. Dentro de este ranking fueron consideradas las pruebas PISA, el Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y Ciencia, el tercer estudio regional comparativo y explicativo en América Latina. Dentro de las conclusiones se destaca el vínculo entre la educación y el crecimiento económico de los países. La tarde de fin de semana con los protagonistas de la noticia saludamos a Eric Hanushek, coautor de este informe, profesor de la Universidad de Stanford y uno de los académicos más reconocidos en temas de educación a nivel internacional. Nos acompaña desde Palo Alto, California. Una buena tarde y gracias por estar con nosotros. Agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Un placer, profesor. ¿Qué tiene este estudio, que es calificado como el más amplio en temas de educación, qué lo hace tan especial? ¿Qué factores, por ejemplo, se tuvieron en cuenta esta vez que en anteriores investigaciones no se analizaron? Bueno, lo que es más importante sobre el estudio es que este provee estimados de los efectos económicos de mejorar la calidad de las escuelas. En el pasado, las personas sabían las diferencias en el desempeño entre las naciones y los pueblos del mundo, pero esto no es traducido directamente en el impacto económico. Ahora quiero preguntarle, ¿qué impacto tiene un buen nivel educativo en el desarrollo económico, en la economía de un país? Bueno, la historia es muy simple. Lo que nosotros sabemos ahora es que el crecimiento de las naciones depende enteramente de las habilidades de sus personas, de sus ciudadanos, y la escala de las habilidades de sus personas está medida por los logros en varias pruebas, que son buenas aproximaciones que determinan si una nación va a crecer o no. Y es el crecimiento económico que mejora el bienestar del pueblo y de la sociedad. Si no hay crecimiento, tú no tienes la oportunidad de hecho, mejorar para esa nación. Así que la relación entre las habilidades y el crecimiento es extraordinariamente importante. Ahora, profesor, este estudio revela precisamente que profesionales bien formados contribuyen de una manera más impactante al desarrollo económico de sus respectivos países. Ahora le pregunto, ¿qué hace falta en América Latina para que esto se dé así? Bueno, quiero decir, lo que nosotros hemos visto es que las naciones que han desarrollado sus escuelas han crecido más rápidamente y esto muestra que es posible. Algunos lugares como Singapur, que empezaron en niveles muy bajos de educación, han mostrado que es posible educar a todas sus personas y lo han hecho muy bien. Ahora, lo opuesto, francamente, es cierto para muchos países de América Latina. Hay mucha asistencia a las escuelas, personas van a las escuelas mucho y reciben muchos años de educación, pero no han estado aprendiendo a la misma tasa que muchos otros países en el mundo. Ahora, muchos países de América Latina lamentan ese vergonzoso puesto que ocupan luego de las evaluaciones PISA. ¿Qué incidencia tienen estas pruebas para revelar el nivel o la calidad de educación en estos países y cómo además se puede prever el futuro económico de los mismos?
Bueno, sé que hay mucha controversia sobre las pruebas PISA en muchos países, pero el hecho sencillo es que realmente sí miden cosas que son importantes. El desempeño de las pruebas PISA es un buen indicador sobre el futuro crecimiento económico de los países en América Latina. Y el desempeño bajo de los estudiantes en América Latina sugiere que el futuro no será muy brillante a menos de que la calidad en las escuelas pueda ser mejorada. Profesor Hanushek, ¿por qué se debe dividir la relación entre los recursos naturales de una nación y su educación? Well, many countries have found that Bueno, they can muchos países han encontrado que pueden hacer todo bien por sus recursos naturales y por su abundancia y sus tierras. Pero lo que hemos visto en los últimos 50 años es que en el mundo entero se está moviendo a una economía basada en el conocimiento, no en una economía basada en los recursos naturales. Y como lo hemos visto, por ejemplo, la caída dramática de los precios del petróleo, de un momento a otro han dejado a los países árabes preocupados por su futuro. Ellos han invertido en el petróleo y no en las habilidades de sus personas. Y si no cambian eso en el futuro, ellos podrán estar en problemas. Y en caso similar, los recursos naturales en América Latina, que han sido muy importantes para el desarrollo para varios países, quizá no pueda apoyar el crecimiento futuro. Y de nuevo, lo que hemos visto es alrededor de muchos países que las habilidades de las personas, la calidad de la educación es lo que determinará su futuro. Bien, es Eric Hanushek, coautor de este informe, profesor de la Universidad de Stanford. Gracias por estos minutos para la tarde fin de semana. Ahí pudimos ver una parte de lo que es importante tengamos en cuenta en relación a el financiamiento de la educación como tal. A partir de aquí, para la próxima clase estaremos viéndolo específicamente más puntual en lo que hace a los centros educativos como tal, viendo los siguientes temas que vamos a analizar en la próxima clase, como que para que también ustedes puedan saber lo que vamos a tener como actividad final. En la próxima clase estaremos viendo ya directamente el punto número 3, que son cuestiones un poco más puntuales, más cortitas, los recursos de una institución educativa como tal y su administración. En este punto vamos a estar observando preferentemente lo que hace diciendo, el libro de recursos educativos como tal. ¿Cuáles son esos recursos educativos que tenemos que tener en cuenta? Primero, los recursos humanos como tal. Allí entra el personal como tal, todo lo que hace a la parte administrativa, docente, las normativas de la administración escolar, institucional, etc. Luego, los recursos materiales como tal. Todo lo que hace a tipos de recursos, la administración de estos recursos, la definición de abastecimiento de estos recursos como tal. Luego pasaremos a los recursos financieros de la educación, referidos a la institución como tal. El diagnóstico del financiamiento del centro educativo, el instrumento para medir esa eficiencia en el gasto del centro educativo. Luego pasaremos a los recursos tecnológicos como tal dentro de la educación, la infraestructura TI, los servicios de tecnología de información que tienen que tener también las instituciones y los recursos más intangibles que tienen que ver con el tiempo, la estructuración y distribución del tiempo en el aula para el mantenimiento de los recursos materiales, el gasto que se hará también en los servicios tales como luz, agua, limpieza, dentro de la institución. Vamos a estar viendo esos puntos. Eso es en el punto número 3. En el punto número 4, el registro patrimonial de la institución. En el registro patrimonial de la institución, ya enseguida, vamos a estar viendo todo si lo que... estás mostrando algo, profe, no se ve. ¿O estás leyendo nomás? No estoy mostrando. Le estoy contando lo que vamos a dar. En el punto número
en el punto número 4, vamos a ver los bienes, los registros de bienes de la institución, los bienes muebles y los bienes inmuebles, los títulos de propiedad, el catastro, la finca. Vamos a ver también los bienes inmuebles, si la institución cuenta, por ejemplo, con transporte, si cuenta, por ejemplo, con mobiliario, equipamiento, dispositivos, la parte tangible como tal. En el punto 5 vamos a estar viendo los presupuestos para el centro educativo como tal. Básicamente, ¿qué es el presupuesto del centro educativo? ¿Cómo se estructura el presupuesto? Más que nada vamos a ver conceptos como tal. Eso están ustedes trabajando en sus grupos. Documentos de tenencia obligatoria que son establecidos por el Ministerio de Educación y que también las instituciones de educación superior la tienen a través de lo que les solicita ANEADES y CONES. Después, la rendición de cuentas de qué es lo que se hace con ese dinero dentro de la institución o cómo se gerencian esos recursos dentro de la institución, para en última instancia pasar a las distintas formas de hacer las auditorías educativas como tal. ¿Cuáles son los cambios metodológicos que se dieron en cuanto a las auditorías educativas? Educativas, no estamos hablando de la cátedra o de una asignatura que se enseña de un plan curricular como tal, sino la auditoría educativa de la administración y de la gestión del centro educativo en cuanto a todos sus recursos y más aún en lo que hace a la parte financiera. Entonces, les pido por favor que habiliten sus cámaras para que podamos tener la evidencia de la clase de hoy. Isabela. Profe, antes de ese paso, yo te quiero hacer unas consultas, por favor, unas consultas rápidas sobre el tema del trabajo grupal. Sí, decime. En el resumen, ¿viste que nos pusiste en la primera página el tema que nos toca? Sí. Para la presentación final, yo puedo borrar eso, ¿verdad? Podemos borrar eso, esa primera página, sacar eso para que quede netamente nuestro resumen, ¿verdad? ¿Vos decís el documento que se va a descargar? Sí, una vez que tengamos el trabajo listo y que querramos descargar el documento, para eso puedo borrar esa primera página, Sí. ¿verdad? Podés borrar y además borrar todos los comentarios. Lo que no tenés que borrar es del documento de la nube. O sea que si descargamos con los comentarios, se va a descargar o sea, si están los comentarios y ponemos descargar, se va a descargar con los comentarios. Sí, se descarga con los comentarios. Entonces, cuando vos descargues en Word, lo que vas a hacer es borrar todos los comentarios, sacar la hoja, convertirla a PDF y subir. Pero no borres de la nube. ¿Me entendés? ¿Me estás entendiendo? No, Espérate. o sea, borrar de la nube, pero ya se guarda todo en la nube automáticamente. No, espera, no me entendiste, te voy a mostrar. Ok. Para que entiendas. Mira, voy a entrar acá en el 1. Sí. Acá en el trabajo estás viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Acá en el trabajo 1, ellos están acá poniéndose de acuerdo, están hablando unos con otros, etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Supongamos que ellos ya terminaron, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué se hace acá? Te vas acá, descargar, te vas acá en Word, ¿verdad? Ajá. Suponiendo que ya terminaron, ¿verdad? Bueno, este archivo acá ya está. ¿Ves que va a descargar con todos los comentarios? Ah, ya. Entonces, lo que vos vas a hacer es eliminar los comentarios del documento eliminar esta descargado. primera hoja y vas a ir eliminando esto acá. Eliminar. Sí. ¿Entendés? Entonces vas a dejar limpio, pero no vas a eliminar. Sí, de la nube, de la nube. del drive. Del drive no vas a eliminar. Claro, el Entonces, drive queda como está. Claro, entonces cuando vos vas a entregar esto, convertir en PDF, guardar como PDF. Sí. Ya. ¿Entendés? A eso es lo que me refiero. Entendido. Y profe, viste que vos en el tema de las, ay Dios, no se me vienen. Presentaciones. No, todavía no. Diapositivas. No, todavía no. Estoy todavía en el resumen.
las reglas de estilo, no habías puesto, te pregunto, ¿podemos poner los títulos en negrita para que quede un poco más, para que quede un poco más estético? Sí, no hay Porque problema. eso no pusiste en las reglas de estilo, entonces te pregunto para que no afecten la nota. No hay problema. Y Puedes poner. gracias, profe. Y última consulta con el tema de la presentación. Viste que vos pusiste en tus indicaciones que tenemos que tener un máximo de 10 slides, de 10 diapositivas. Te pregunto, ¿podemos excluir de esas 10 diapositivas el tema de carátula, el tema del slide de la bibliografía y de la introducción y que los 10 slides sean netamente en cuanto a contenido, porque si no, no llegamos a 10 slides? Vamos a hacer lo siguiente, tus 10 slides que sean de contenido, sí. Entonces vas a hacer 12. Entonces la primera va a ser de la carátula donde están todos los integrantes y el último que va a ser la duodécima, que va a ser, no, de 12 tiene que ser. La duodécima va a ser de la bibliografía. Ah, ok. Entonces, la introducción ya entraría como contenido. Sí, dejar los 10 como contenido. Genial. Entonces ahí está mejor, profe. Genial, súper. Eso era todo, profe. Vale. Muchísimas gracias. Estamos. ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? Entonces así dejamos la evidencia de la clase de hoy. Esperen, voy a abrir también el grupo de WhatsApp para que entonces pegue ahí eso. Estoy nomás con otra computadora, la de mi hijo, y en un lugar horrible, así que no sé si me van a ni reconocer en la foto. Bueno, si hay mucho drama, no hay problema también. Ahí van las primeras fotos, mirando la cámara del dispositivo para los que puedan. Entonces ahí, no vayas a chocar, Marcos. Ahí vamos. Eso intentaré. Ahí. Esto es para que nuestros coordinadores sepan que estamos trabajando. Entonces, esperen, por favor. Ustedes están conmigo en el grupo. Bueno, voy a pasar ahí una sola foto. Muchísimas gracias. Entonces dejo de grabar y nos vemos la semana que viene.